Muy buenas noches, señores participantes. Nuevamente el agradecimiento a Centro de Capacitación y Desarrollo Global por permitirme estar frente a su computadora, también en oportunidades probablemente también frente a su smartphone o a las tablets que ustedes disponen. Hoy en día la tecnología nos une cada vez más. Muy bien. Y lo que nos une también en esta oportunidad es el cierre contable del ejercicio 2019. Año tras año, la Dirección General de Contabilidad Pública emite precisamente una directiva para poder tener en cuenta los lineamientos a considerar en este cierre contable. Pero lo que vamos a hacer ahora es algo distinto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo precisamente en pantallas que lo que vamos a intentar hacer es que no solo la información financiera y presupuestal que se tiene que presentar debe ser razonable, sino también oportuna. Pero cuando vamos a mencionar, y aquí comenzamos precisamente con este tema, cuando hablo de información financiera y presupuestal, estoy hablando del conglomerado de estados financieros, estados presupuestarios, anexos financieros, anexos presupuestarios y otros anexos financieros, los famosos OA. ¿De acuerdo? Entonces, información financiera e información presupuestaria, nuevamente, enmarca todo lo que hemos mencionado: estados financieros y presupuestarios, anexos financieros y presupuestarios, y otros anexos financieros. En la parte presupuestal o la información presupuestal también vamos a tener información complementaria. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con esta palabra razonable. Probablemente muchos de nosotros nos hemos familiarizado ya desde el año 2015 un poco más con este tema de razonable, porque la directiva 005 nos exigía que podamos presentar nuestra propiedad, planta y equipo basado en la NIC SP17 a valores razonables. Y la razonabilidad en este caso entonces tiene que ver no solo con cuán importante sea la información que voy a tener que revelar a través de mis estados financieros, sino que debe encontrarse en razón de. Si a mí me aprobaron un presupuesto institucional en recursos ordinarios y solo administro la fuente de financiamiento recursos ordinarios, significa que el mayor movimiento que yo tenga dentro de mis estados financieros no va a significar caja y bancos, excepto las devoluciones que pueda tener en efectivo, que inmediatamente se tienen que depositar a favor del Tesoro Público. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo hago razonable mi información financiera si aquello que estoy aprobando mediante una asignación presupuestaria la estoy no solo evidenciando, sino presentando de forma razonable a aquello que me están aprobando. Pero ustedes dirán que un momentito, los estados financieros no solo tienen que ver con el presupuesto institucional aprobado y las modificaciones que éste puede tener a lo largo del año para generar un presupuesto institucional modificado, sino que además mi contabilidad, la contabilidad de todos nosotros, arrastra saldos, trabaja con arrastre de saldos, es decir, trabaja con saldos de ejercicios anteriores. En nuestro caso, es el asiento de cierre del ejercicio anterior. Y que la contabilidad tiene que evidenciar una razonabilidad de la custodia de aquellos activos y
tiene además que evidenciar aquellas obligaciones que en un corto, mediano o largo plazo se van a tener que demostrar como corriente y no corriente. ¿De acuerdo? Seguimos con ejemplos. ¿Sí? Si yo tengo un presupuesto institucional de recursos directamente recaudados, entonces el mayor movimiento que voy a tener en mi entidad corresponderá precisamente a entradas y salidas que tienen que ver precisamente con caja y bancos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En tanto eso no va a suceder cuando tengo precisamente operaciones vinculadas solo a recursos ordinarios. Sin embargo, muchas de las instituciones públicas en nuestro país trabajan con un presupuesto combinado, con un presupuesto de asignaciones presupuestarias con recursos ordinarios y con las recaudaciones o asignaciones financieras que reciben por otras fuentes de financiamiento. Llámese recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, y el mayor componente que viene inclusive a desagregarse en corriente y capital, los recursos determinados. ¿De acuerdo? Y nos agregan un componente muy importante a estas cuatro últimas fuentes de financiamiento, que viene a ser la administración dentro de la cuenta única del Tesoro, y que por ende necesita una conciliación con la Oficina de Contabilidad de la Dirección General de Tesoro Público, puesto que la conciliación de cuentas de enlace no se suscribe entre direcciones que no son las oficinas de contabilidad de ambos entes. Y vamos a ir viendo inclusive por qué entre entidades públicas tenemos esa reciprocidad. Por eso es que llamamos operaciones recíprocas entre entidades del sector público, y aquellas que están administrando cuenta única del Tesoro distintas a recursos ordinarios, ¿de acuerdo?, tienen su mayor componente de operaciones recíprocas precisamente con la Dirección General de Tesoro Público. Hoy en día ya no es endeudamiento y tesoro público. Vayamos viendo entonces nuestras definiciones para poder enmarcarnos un poco más en aquello que tenemos que comprender y traer a colación ejemplos con respecto a este cierre contable. A diferencia del presupuesto, ojo, ¿sí? Y a diferencia de la tesorería, la contabilidad no solo va a trabajar con saldos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No solo trabaja con saldos. Si bien es cierto, vamos a tener que traer aquellos saldos para revelarlos en nuestros estados financieros, como el estado de cambios en el patrimonio neto o el comparativo que tenemos precisamente solo por los resultados en el estado de situación financiera y en el estado de gestión. Y aquí tenemos que diferenciar para entender esta razonabilidad que el estado de flujo de efectivo es completamente distinto a los otros tres estados financieros que forman parte precisamente de la información financiera que tenemos que presentar. Y paso a mencionar por qué. Nótese el nombre. El estado de flujos, ojo, su nombre lo indica, su nombre señala de forma clara, trabaja con flujos. ¿De acuerdo? El estado de flujo de efectivo. En tanto, el estado de situación financiera, el estado de gestión, trabajan con saldos. ¿Cuánto es tu saldo de propiedad, planta y equipo? Y ese monto que tienes como saldo de propiedad, planta y equipo, si tú deseas el neto, lo vas a ver revelado en el estado de situación financiera. En tanto, para el estado de flujo de efectivo, eso no sucede. Para el estado de flujo de efectivo, lo que se tiene que revelar precisamente es que cuál ha sido el movimiento, y acá vamos a ir precisamente a un poquitito distorsionarnos de la NIC SPCP2, estado de flujo de efectivo, porque vamos a añadir algo que no cumple probablemente, ¿sí?, con las
estipulaciones en esta NIC SP2 de estado de flujo de efectivo que tiene que ver con el equivalente de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquellas entidades públicas que trabajamos con recursos ordinarios, vamos a tener que añadir este componente de equivalente de efectivo. Yo sé, y ustedes me dirán, usted está completamente equivocado porque la NIC SP2 de estado de flujo de efectivo no comprende precisamente los recursos ordinarios, sino más bien comprende todo aquello que se puede efectivizar, inclusive dentro de los 3 meses subsiguientes. Entonces, bajo ese entendido diría yo que mis recursos ordinarios nos los autorizan para girar ¿cuándo? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? No. Hay directivas de tesorería que me indican que tengo como plazo máximo para poder girar 3 días, 5 días, y la ley de contrataciones también, por otro lado, señala que podría o tendría que pagar dentro de los 10 o 15 días. Entonces, siendo así, estoy dando un tratamiento de recursos a recursos ordinarios como si estos fueran equivalentes de efectivo, porque las otras 4 fuentes de financiamiento sí son estados de flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad? Y aquí nos concentramos precisamente un poco. Dice, regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación en la cuenta general de la República. Entonces, la Dirección General de Contabilidad Pública tiene esa responsabilidad de regular cómo todas las entidades públicas vamos a tener que cumplir con los lineamientos establecidos por este rector con la finalidad de que las distintas entidades públicas puedan tener o hacer una comparación de los resultados obtenidos. Por ejemplo, si no regulo cuál va a ser el tratamiento de la estimación por vacaciones, probablemente algunas entidades públicas no lo van a registrar. Entonces, no voy a tener la posibilidad de comparar entre entidades públicas un resultado correcto de la información. No lo voy a tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque otras sí van a tener una estimación en la cual van a disminuir su resultado del ejercicio y otras no. Entonces, la regulación por parte del ente rector, en este caso, tiene que ver precisamente con esa información que proporciona a las entidades públicas para que puedan cumplir con ciertas reglas, pero que estas reglas van a favorecer precisamente en tener, ojo, información que pueda ser razonable, porque yo todavía no estoy pagando las vacaciones a mis trabajadores, pero ya tengo un pasivo, ya tengo una obligación, que sin ser estos trabajadores que en ese mes, una vez cumplido precisamente el plazo, y no necesariamente un año, porque ahora también podemos tener vacaciones o podemos solicitar adelanto de vacaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Y podemos tener también fraccionamiento de vacaciones. Entonces, no necesariamente el trabajador o las vacaciones se tienen que estimar precisamente al año que este trabajador haya ingresado a la entidad del sector público, sino que esta, como un ajuste técnico, se tiene que revelar mes a mes. Y si el trabajador solicita sus adelantos por vacaciones, trasladamos precisamente a la cuenta de gasto. Y aquí hay que tener en cuenta también algo importante. Vamos a ser razonables, o sea, no estamos yendo a la parte técnica de cómo registrar nuestros asientos contables, porque yo quiero que entendamos todos primero de por qué tengo que registrar precisamente
esos importes o esas estimaciones en mi contabilidad. ¿Qué pasaría si yo todos los meses revelo precisamente dentro de mis estados financieros, ¿sí?, la cuenta de gasto de remuneraciones? Enero, febrero, marzo, abril, como si fuese un gasto que tenemos uniforme con variaciones, ¿sí?, de acuerdo de soles menos, soles más durante el año. ¿Qué podríamos pensar? Que ninguno de nuestros trabajadores ha hecho uso de sus vacaciones, pero por supuesto, en este caso, sí, vamos a decir, todos los meses pagamos remuneraciones de los trabajadores y ningún mes hemos pagado vacaciones. O nuestros trabajadores han hecho uso físico de sus vacaciones. Nótese entonces cómo la razonabilidad de mis estados financieros puede ser leído, ¿de acuerdo?, desde cualquier persona que puede observar la denominación de nuestras cuentas contables para ejercer, ¿sí?, probablemente una observación. Oiga, yo estoy viendo que en tu plan contable tienes precisamente gastos de personal, dentro de estos tienes las remuneraciones, pero también tienes unas cuentas de vacaciones. ¿Es que acaso tú nunca has tenido la posibilidad de registrar tus vacaciones para tus trabajadores? ¿Nunca han hecho uso de sus vacaciones? Siempre les has pagado remuneraciones, entonces vas a tener en el pasivo la estimación por vacaciones de 2, 3, 4 años y no has tenido ningún pago. Entonces aquí hay que tener en consideración precisamente esa diferenciación, que las cuentas contables, ¿sí?, están desagregadas para poder evidenciar de una forma razonable cómo ha sido el comportamiento de mi gasto. Muy bien, ahora, definitivamente que las oficinas de contabilidad, como funciones nuestras, tenemos la posibilidad de proponer iniciativas para que éstas puedan ser implementadas como procedimientos o políticas, y estas a su vez puedan ser las que luego vayan a sustentar mi presentación de estados financieros. Y voy al siguiente punto: propiedad, planta y equipo, que es un tema que definitivamente en este tiempo que es tan corto, pero solo quiero mencionar algo, ¿sí? No lo vamos a poder detallar como quisiéramos, pero solo un punto para saber cómo se tiene que revelar razonablemente los estados financieros. Sabemos nosotros que existe la posibilidad de la reposición de bienes por obsolescencia. Sabemos precisamente que hoy en día ya muchos de los bienes considerados como bienes de capital, las computadoras, por ejemplo, son considerados como bienes o son considerados como activos estratégicos. Y si son considerados como activos estratégicos, y si estos activos estratégicos son los que van a mejorar, van a tener la posibilidad de sostener las misiones institucionales, es decir, estas computadoras se están adquiriendo para sostener las direcciones que tienen encargada las funciones misionales de la institución, entonces estas ya deben de formar parte de un proyecto. Ese proyecto va a ser mucho más rápido de atender que aquello que nosotros estamos viendo cotidianamente, de solicitar un presupuesto institucional como crédito suplementario para adquirir computadoras, y ya no lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo este preámbulo que en muchas oportunidades dentro de la contabilidad como que no lo conversamos, no lo apreciamos? Porque tiene que ver mucho con la vida útil que estamos estimando para nuestros bienes. Compro una computadora,
estimo que su vida útil va a ser para 5 años. ¿De acuerdo? Su vida útil va a ser para 5 años. El responsable de tecnología de la información y comunicación dentro de mi institución presentará un informe y dirá: señores, aquí está mi informe técnico y yo asigno no solo 5 años, sino 6 años para esta computadora. 6 años. O podría darse el caso que le señale que son solo 4 años. 4 años para esta computadora. Es el informe técnico del especialista y yo lo tengo que respetar. No le puedo decir al especialista: no, mi directiva se le señala que son 5 años y 5 años es su vida útil. No, él es el especialista. ¿De acuerdo? Y mencionaba este tema de los activos estratégicos. ¿Por qué? Porque si ya nosotros estamos, digamos, como contabilidad, estamos llegando al último año de la vida útil de nuestro activo, en este caso los equipos computacionales, entonces debería de presentar un informe precisamente ¿para qué? Para que pueda ser considerado precisamente como activo estratégico y se solicite la elaboración de un proyecto para la adquisición precisamente de equipos informáticos que son considerados como activos estratégicos. Entonces, esto hace mucho más rápida su reposición, de tal forma que esos activos que precisamente culminan con su vida útil ese cuarto, quinto o sexto año, realmente sean repuestos y podamos dar de baja a nuestros activos. Y nuevamente con este tema de la razonabilidad. ¿Qué pasaría si yo solo trabajo con recursos ordinarios y tengo bienes de capital que los he adquirido hace 5, 7 o 10 años atrás? ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso significa que hace 5, 7 o 10 años atrás estoy registrando solo la depreciación de estos por el uso, precisamente, por el desgaste de estos. Y no estoy reponiendo mi activo. Y decía, ¿qué pasaría si solo trabajo con recursos ordinarios? De hecho que muchos de ustedes dirán que si trabajo con recursos ordinarios, siempre voy a tener como resultado del ejercicio 0. No voy a tener ni superávit ni déficit, porque sabemos que al contabilizar una transacción de gasto en el devengado, inmediatamente voy a tener, ¿sí?, el registro del ingreso por el traspaso que estoy recibiendo precisamente del Tesoro Público. Gasto e ingreso, resultado 0, solo si trabajo con recursos ordinarios. Sin embargo, la depreciación de esos bienes que aún no han sido repuestos, ojo, ¿sí?, ¿qué van a significar? Gasto. Y voy a tener déficit. Y todos los años voy a decir, si ustedes trabajan solo con financiamiento de recursos ordinarios, ¿cómo es posible que tengan déficit? No es razonable, nos indican. Claro, lo que pasa es que estamos arrastrando estimaciones que vienen de hace varios años atrás y que no han tenido una reposición del activo. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, si nosotros adquirimos activo, el activo se va al estado de situación financiera y solo me voy a quedar con el ingreso en el estado de resultados. Y el ingreso va a ser el mayor componente y por ende voy a tener superávit como resultado. Nótese cómo la incidencia precisamente de tomar la decisión solo leyendo o interpretando mis estados financieros, lo voy a poder conseguir. Si yo tengo un pasivo muy alto dentro de mi rubro de remuneraciones, ¿sí?, de acuerdo, por pagar, debo de analizar. Probablemente tenga vacaciones,
de las cuales todavía el personal no ha hecho uso físico. Entonces ya debo de gestionar una reunión con la oficina de recursos humanos y mencionar, señores, tenemos una obligación bastante alta, tenemos un pasivo bastante alto que no debería ser un pasivo no corriente, porque se supone que las vacaciones ahora se pueden usar como adelanto de vacaciones, cuando digo usar porque es el uso físico, o dentro del año. Yo no puedo tener pasivo de hace 2, 3, 4 años atrás. Entonces eso indica que mi pasivo va a estar, ojo, sobrevaluado. Simplemente ¿por qué? Porque no tomé una decisión de exigir que mis trabajadores cumplan con un reglamento interno del trabajo o del servidor, que es hacer uso físico de las vacaciones. Y nuevamente vamos a revisar este tema. La integración, tocando ya un poco sobre la integración del Sistema Nacional de Contabilidad. Yo tengo entonces que conocer, en principio, cuál es mi presupuesto institucional, sin dudas, ¿de acuerdo? Sin dudas ni titubeos. Si yo sé que administro canon sobre canon, o en todo caso, fuente de financiamiento 5, recursos determinados, canon sobre rubro 18, canon sobre canon, regularidad, participación y renta de aduanas, ¿de acuerdo? Yo sé que si estoy trabajando en una entidad del gobierno regional o del gobierno local, generalmente esa asignación financiera hacia la CUT va a ser para gastos de inversión. Ya sé. Entonces, eso indica que a través de la lectura de una ejecución de mi presupuesto, ya voy a señalar que debo de incidir dentro de mi cuenta que tiene que ver con la 1501, 1502 o 1503, que son propiedad, planta y equipo. El solo ver en mi presupuesto que tengo ejecución en gastos de inversión o en bienes de capital. Solo eso. Es más, solo viendo canon sobre canon, regalías, participaciones y renta de aduanas. Ya sé. ¿De acuerdo? Sé además, ¿sí?, que todas las instituciones públicas trabajan con una genérica 1 de remuneraciones. Todas las entidades públicas, excepto las entidades que tienen a su cargo proyectos de inversión. Llámese chinecas, gallitos, que solo tienen proyectos de inversión. Hay particularidades en ese caso, sí, porque no hacen uso de una genérica 1, sino de una genérica 6, en la cual van a considerar la componentización de todos sus gastos de remuneraciones, de bienes y servicios y de lo que corresponda precisamente a su negocio dentro de esta misma genérica del gasto. En las otras vamos a tener genérica 1, genérica 2, genérica 3, genérica 4 por las transferencias, ¿sí? Si yo sé que este año están realizando auditoría a mi institución y es una sociedad de auditoría, inmediatamente ya tengo que verificar que debo tener una reciprocidad con la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque existe precisamente una disposición, una ley, de acuerdo, de modernización de la Contraloría General de la República, en la que indica que ahora todas las entidades públicas tenemos que transferir financieramente un importe que ellos nos establecen, ¿sí?, para que las sociedades de auditoría nos puedan auditar. No hemos entrado, nótese por favor, no hemos entrado a detalles, ¿sí? No hemos entrado a detalles de cómo contabilizar, que eso ya va a ser precisamente en las clases que ustedes tengan,
la posibilidad de hacerlo en los próximos días, con sus andamientos contables, con la dinámica que exige, con la medición, ¿de acuerdo? Con la presentación, sino que estamos dando a conocer cómo yo, solo por el suceso de hechos económicos, ya tengo que hacer razonable mi información financiera. ¿Sí? Ya tengo que hacerlo razonable. Y aquí va precisamente este tema, ¿no? En el cual nos dicen que existe una integración extrasistémica, una integración intersistémica y una integración intrasistémica. Cuando conversamos entonces nosotros de una integración intrasistémica, es precisamente aquello que en la contabilidad conocemos que todos los sistemas administrativos que conozcan que van a generar un hecho económico deben de informar a la oficina de contabilidad para su registro contable. Felizmente, el decreto legislativo, de acuerdo del Sistema Nacional de Contabilidad, ya recoge esa premisa y no nos dice que es responsabilidad del contador únicamente la integración de la información. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es difundir a todos los sistemas administrativos la obligación que estos tienen para con la oficina de contabilidad de informar todo hecho que estos sí hayan estimado va a generar, ¿sí?, económicamente una incidencia. Muy bien, entonces, esta es una integración intrasistémica viendo, ¿sí?, desde la administración financiera. Una integración intersistémica tiene que ver con todos los sistemas nacionales, precisamente, que en este caso componen no solo la administración financiera del sector público, sino la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? La ley Lope. Es decir, en este caso ya tenemos que no solo trabajar con precisamente los sistemas de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, la gestión fiscal de recursos humanos, sino que también tenemos que trabajar, por ejemplo, con la defensa jurídica. Y es aquí donde vamos a encontrar las sentencias judiciales. Entonces, cuando me hablan de una integración intersistémica, tiene que ver con con los 11 sistemas de la administración financiera, con los 11 sistemas administrativos que componen la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley Lope. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos nosotros yendo un poco más allá. Y si hablamos precisamente de una integración extrasistémica, ya tiene que ver inclusive con el planeamiento. Entonces, por acá conversamos de la ley Lope, por acá conversamos de la ley del decreto legislativo de la Administración Financiera del Sector Público y por acá del decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Muy bien. Ahora, acá sí voy a hacer bastante claro. Contador que no conoce el negocio de la institución pública, lamentablemente no va a poder sustentar razonablemente la información financiera y presupuestaria. Y si digo no va a poder sustentar razonablemente la información, porque no conoce el negocio. Si yo trabajo en el sector salud, sé que el potencial de mis transacciones económicas se van a encontrar ¿en qué? En el pago a los médicos, en el pago a enfermeras, en la adquisición ¿de qué? De medicamentos, de medicinas, servicios de limpieza, adquisición ¿de qué? De equipos médicos. Si yo no sé precisamente en qué fechas se tienen que pagar a los médicos, a los doctores, y cuáles son precisamente las categorías que estos tienen,
difícilmente voy a poder sustentar, porque mis clasificadores del gasto presupuestal me van a direccionar a una cuenta del plan contable gubernamental. Y yo tengo que evidenciar esto para conocer inclusive cómo se van a dar tratamiento a sus vacaciones. Si yo trabajo nuevamente en el sector salud, debo de conocer cuáles son mis ingresos. ¿En qué meses tengo mayor recaudación? ¿Cuáles son los conceptos por los cuales yo voy a tener mayor ingreso? ¿Cuáles son los conceptos que probablemente en mi recaudación de ingresos tengan que someterse a una estimación de incobrabilidad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ingreso por hospitalización y sé precisamente que la asistenta del hospital está emitiendo un informe y ya sé cuáles son esos parámetros por los cuales ya no vamos a poder cobrar esa estimación de ingresos, entonces, ¿qué es lo que tengo que establecer? Una política de contabilidad interna dentro de mi institución para poder señalar cuál va a ser la estimación de cobranza dudosa o incobrabilidad. Entonces, eso es lo que nos indica acá. ¿Cómo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y cómo vamos a registrar los hechos económicos? Claro, estamos conversando de registro contable. Y si conversamos de estados financieros, también tendría que decir cómo va a ser su presentación. ¿De acuerdo? Entonces, la información contable tiene el sustento precisamente en hechos. Y estos hechos tienen que encontrarse evidenciados en documentos fuentes. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, no podemos precisamente dejar de lado la información que tiene que ver con la naturaleza. Por eso decimos, de acuerdo a la naturaleza. En el sector privado será de acuerdo al negocio o actividad principal que ésta genera. En el caso nuestro es una naturaleza porque prestamos servicios públicos. Entonces, también dejar en claro que todavía no estamos trabajando con CIAF-RP. Señala bastante claro aquí el decreto legislativo 1436 que el CIAF-RP sí será implementado de acuerdo a la determinación de cada ente rector y se comunicará mediante una resolución directoral. Ningún ente rector todavía está dictando precisamente la implementación del CIAF-RP. Sigue vigente entonces, ojo, sigue vigente el Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público. Entonces, habiendo conversado, todos estos señores que contribuyen todos los días me van a decir que pagan impuestos y yo como fisco les voy a tener que, brindar salud, educación, cultura, seguridad, construcción de carreteras, obras públicas en general, etcétera, etcétera. Entonces, estos señores me van a exigir que yo, precisamente en base a la naturaleza de mis operaciones, si soy el sector salud, le tengo que revelar a través de los estados financieros cuál ha sido el comportamiento precisamente de de mis resultados. Dentro de una cadena presupuestal, nótese como un poquito, pero a grandes rasgos, los estados financieros. La cadena presupuestal tiene una función, tiene una división y un grupo funcional. Y si nosotros estamos conversando y estamos incorporando dentro de esa cadena presupuestal la función salud, dentro del EP3, que es la clasificación funcional, vamos a tener precisamente dentro de la función salud el mayor componente de gasto dentro de mi institución. Y si es así el caso, yo tengo que saber sustentar mis transacciones. Yo tengo que
saber sustentar, no solo que yo estoy recaudando y me están entregando sus impuestos y yo como fisco lo estoy administrando para luego señalar o dar salud. No solo esos resultados tienen que ser tangibles precisamente a través de la prestación del servicio público, sino que también mis cuentas, mis estados financieros profesores, tienen que revelar eso, de cuánto he utilizado precisamente para poder consistenciar mi información. Avanzamos entonces. Muy bien. Entonces, la integración de la información financiera tiene que ver con toda este conglomerado de documentos fuentes, registro de almacén, tenemos nuestro libro, el libro diario, el libro mayor, pero señala aquí, yo lo considero en un marco bastante grande, digo, ¿no? La preparación de los estados financieros siguen estando de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público de nuestro país. Y el ente rector está evaluando, ¿sí?, la implementación progresiva de las NIC-SP en nuestro país. La directiva, ojo, de cierre contable, la directiva 004 que se emitió los últimos días del mes de año 2019, señala precisamente eso, que es una implementación progresiva y la Dirección General de Contabilidad Pública comunicará cuando ya se adoptan estas normas internacionales de contabilidad para el sector público. Pero seguimos trabajando precisamente todavía basados en principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestros estados financieros, estado de situación financiera, todos los documentos que tenemos que registrar. Y nuevamente, aquello que hemos señalado. Las entidades efectúan la integración de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional. Y vamos nuevamente a este tema del por qué yo tengo que conocer mi negocio, mi actividad principal o mi ámbito funcional. O como antes decíamos aquí en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo a qué? A mi naturaleza. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que efectuar una conciliación presupuestaria? Y eso es lo que estamos realizando precisamente durante estos días. Porque si a mí me asignan el presupuesto, yo lo ejecuto, ¿qué tengo que hacer? Presentar la rendición de cuentas de aquello que yo estoy diciendo que ha sido el presupuesto que me asignaron y que ejecuté. Sino, ¿de qué voy a presentar mi rendición de cuentas? Si primero no estoy diciendo que sí estoy coincidiendo con mi presupuesto y con mi ejecución, ¿de qué voy a decir que estos hechos sustentan precisamente aquel monto que me han asignado? Volvemos a mencionar, no solo nos concentremos en el presupuesto institucional, sino también de los saldos que hemos tenido un año antes. Entonces, yo tengo que conciliar presupuestariamente mi información, no solo del presupuesto que me asignan, sino también de las modificaciones que he registrado en el año y la ejecución que ésta ha tenido en ese periodo, tanto de ingresos como de gastos. Y las operaciones recíprocas tienen que ver precisamente con todas estas operaciones vinculadas entre sí. ¿Por qué se tiene que hacer eso precisamente? ¿Por qué se tiene que revelar cuánto? Ya sé que es por el 10, mayores al 10% de la unidad impositiva tributaria. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque de lo contrario, dentro del consolidado de mi cuenta general de la República, tendría cifras que van a sobrevaluar precisamente el ingreso o el gasto del fisco. Porque en este caso lo que se hace es trasladar el dinero del fisco de una entidad pública hacia otra entidad pública. Entonces esas se tienen que eliminar. Entonces, no solamente tenemos operaciones recíprocas, yo llamo así, de
partidas financieras o en todo caso partidas contables, sino también de partidas presupuestarias. Las transferencias financieras que ustedes tienen que también presentar, estos TF que también tenemos que presentar a la Dirección General de Contabilidad Pública, es otra forma de eliminar, tal como lo hacemos con las operaciones recíprocas de cuentas patrimoniales o financieras. Las transferencias financieras también cumplen esa función, pero desde el lado presupuestal, y las conocidas como operaciones recíprocas dentro del ámbito financiero o patrimonial, como ustedes quieran llamar. Entonces, hay eliminaciones, ¿de acuerdo? Hay eliminaciones que se tienen que realizar entre entidades del sector público, definitivamente. Ustedes me van a decir, pero hay unas operaciones que no se consideran. Ya sabemos, probablemente sí tengan ustedes dentro de las instituciones también algunas que no se consideran. Pero sí, se hace la eliminación de la mayoría de transacciones que nosotros podamos tener. Muy bien, entonces, en la consolidación de la información contable es eso lo que se hace, por no tener una información presupuestaria, una información financiera, un estado de tesorería, un estado de la deuda pública. Por acá tenemos nuestros PIs de inversiones públicas y el gasto social. Entonces, la Dirección General de Contabilidad Pública consolida los estados financieros y presupuestarios. ¿Para qué? Para facilitar precisamente la fiscalización de la gestión pública, y algo que no se toma en consideración, el planeamiento. ¿Recuerdan cuando conversamos hace 2-3 diapositivas atrás? Decíamos precisamente que una relación extrasistémica tiene que ver ya con otros sistemas administrativos de la ley López. Todavía no se considera. Entonces, mis actividades POI tienen que revelar precisamente cada uno de esos conceptos. Muy bien. Entonces, el marco normativo lo tenemos acá. Ustedes lo van a poder leer precisamente. Y aquí tenemos el texto único también del Plan Contable Gubernamental. Felizmente ya es texto ordenado de la contabilidad gubernamental. Y en la parte inferior van a poder leer ustedes que este plan contable busca que la contabilidad se constituya en una herramienta fundamental del Estado, siendo necesario para ello su aplicación no solo responda precisamente a los cambios en la estructura del Estado, sino que debe armonizar con la normativa contable general, además una implicancia de las normas internacionales de contabilidad para el sector público y también los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos. Y aquí tenemos la relación precisamente de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y si nos vamos precisamente ya a la información de la cual tenemos que revelar, vamos a encontrar que las operaciones están comprendidas por transacciones y otros flujos económicos. La diferencia más práctica de estas transacciones son todas aquellas que se registran dentro del módulo administrativo, para ser más prácticos. Y otros flujos económicos son aquellos precisamente que se registran como notas de contabilidad dentro del módulo contable. Entonces, toda transacción tiene que ver precisamente con, ¿sí? Aquí estamos viendo una interacción de dos agentes o dos, en este caso, unidades que por mutuo acuerdo van a convenir transar algo. O en todo caso, el intercambio de transferencias monetarias o no monetarias. Entonces, en este caso, todas mis transacciones, casi todas en su mayoría o generalmente se van a encontrar con registros FIAP. Ingresos, gastos, compras, ventas, todas van a estar acá. Y las transferencias financieras recibidas y las transferencias financieras otorgadas. Pero por acá también vamos a encontrar otro tipo de transferencias no monetarias. Muy bien. Y en las otras, los otros flujos económicos, vamos a encontrar otras variaciones en el volumen activo y ganancias y pérdidas por tenencias. Ustedes dirán, oye, pero ganancias y pérdidas por tenencias, sí. Por ejemplo, la estimación por la depreciación de tener una computadora. Es una pérdida en ese caso por el uso constante que le venimos dando a las computadoras y por ende tiene su vida útil. Pero ¿qué tiene que ver todo esto?
Las transacciones es aquello que se va a conciliar precisamente con la ejecución, es más, con el presupuesto institucional, y la ejecución que se da tanto de ingresos y de gastos están sujetos a la NIC SP 24, información presupuestaria que se tiene que presentar dentro de los estados financieros. Es por esto que ahora nos solicitan que podamos tener nosotros la equivalencia tanto de los estados financieros y de los estados presupuestarios en los distintos rubros y partidas presupuestarias que estos significan. Entonces, mis transacciones son las que me van a revelar precisamente esa idea principal. Y los otros flujos tienen que ver precisamente con aquellos arrastres que tengo de años anteriores o que nacen en el ejercicio, pero que no se vinculan directamente a transacciones. Y aquí vamos a encontrar precisamente que el ciclo del proceso contable y de los estados presupuestarios nace en un PIA, se modifica en el presupuesto, por el ente se obtiene el presupuesto institucional modificado, tenemos una ejecución presupuestal de ingresos y una ejecución presupuestal de gastos, ¿sí? Eso es lo que tenemos precisamente dentro. Y por ende, el resultado va a ser en este caso los estados y anexos presupuestarios. Muy bien, y aquí tenemos precisamente cómo a través, ¿sí?, del módulo de proceso presupuestario nos asignan el presupuesto institucional de apertura, registramos todas las modificaciones y ejecutamos tanto ingresos y gastos a través del módulo administrativo. Y por acá, ya como la información presupuestal se tiene que procesar, hay que conciliar el marco legal y finalmente vamos a poder obtener todos nuestros estados presupuestarios y nuestros anexos. Si vamos al ciclo del proceso contable de los estados financieros y anexos financieros, vamos a encontrar precisamente que estos tienen su origen en una apertura de operaciones que viene a ser el cierre del ejercicio anterior. Por ende tenemos que la posibilidad de generar nuestro libro de inventario y balance. Por nuestras transacciones y otros flujos podemos generar ya nuestro libro diario. ¿Sí? Podemos tener nuestros ajustes y reclasificaciones y generar nuestro libro mayor, generamos nuestro balance de comprobación y después de este podemos generar nuestros ajustes y reclasificaciones y la distinción entre corriente y no corriente. Después de ello, sí, vamos a generar nuestros estados y anexos financieros y vamos a tener nuestro libro de inventario final y nuestro cierre de operaciones que servirá. Todo esto precisamente registrando desde nuestro asiento de apertura y otras notas de contabilidad, pasando por la contabilidad de las transacciones, generando desde el módulo contable acá, ¿sí?, nuestro proceso de precierre. Estos viajan precisamente al módulo contable web, se tiene que procesar la información. Aquí está, ¿sí? Generamos también el cierre de nuestras operaciones recíprocas y generamos nuestros reportes financieros. Muy bien, entonces este sería un ciclo basado precisamente dentro del proceso contable en el CIAF. Aquí están las transacciones, que es lo que tenemos que realizar en cada uno de ellos para que finalmente estos me puedan arrojar la cuenta general de la República y de igual forma, comenzando por un PIA, más todas sus modificaciones, todas las transacciones, cómo generar precisamente la información presupuestaria hasta generar la cuenta general de la República. Y por acá tenemos de una forma bastante rápida cómo primero generar nuestra conciliación de operaciones IAF. Esto ya se va a ver en el curso de una forma detallada y analítica, paso a paso, para que ustedes puedan seguir precisamente esta secuencia. Y luego tenemos precisamente que generar, y acá ven ustedes que con el marco presupuestal generamos el PP1, el PP2 y sus anexos, y con la ejecución presupuestal generamos todo aquello que tenga que ver con la ejecución presupuestal, EP1, EP2, EP3 y EP4. ¿De acuerdo? Y aquí está precisamente toda la información que tenemos que generar, y esto es lo que compone el reporte anual. Muy bien, y si vamos a la información financiera, vamos a encontrar en esta que partimos precisamente del precierre financiero. Eso lo van a ver ya en las aplicaciones prácticas, y luego pasamos precisamente a registrar los estados financieros. Acá hay unas menciones más importantes que se deben de considerar dentro de este registro de las hojas de trabajo, y acá también tenemos que distinguir entre lo corriente y lo no
corriente, y por acá sí se tiene que registrar el movimiento de cuentas de patrimonio y la elaboración en base caja del estado de flujos de efectivo, y luego tenemos que registrar los anexos financieros. Como les mencionaba, esto se va a conocer paso a paso dentro del curso que próximamente se va a dictar. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su atención, y hemos recorrido en una hora precisamente todo aquello que ustedes van a conocer en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por su excelente exposición. Ahora les hablaré sobre la sorpresa. Como mencioné en un inicio, realizamos una encuesta hace unas semanas sobre los cursos que les gustaría llevar. Y el curso ganador fue el curso de Auditoría y Peritaje Contable. Ahora sí, vamos a pasar al sorteo del ganador de una beca de este curso. A ver, producción, por favor, pantalla. Vamos a pasar al sorteo. El ganador será el tercer lugar, así que vamos a sortear. Johnny More Villegas. Lamentablemente tú no has ganado la beca. Vamos a pasar por el siguiente. Wilson Vélez Choque. Uy, nos da pena, pero tampoco ganaste la beca. Ahora sí, este es el ganador. Sidlia Campos Arévalo. Tú has ganado una beca del curso de Auditoría y Peritaje Contable. Así que te puedes comunicar con nosotros a través del número 993-403-219. Muchas felicidades, les deseamos desarrollo global y les deseamos muy buenas noches. El curso de cierre contable del CIAF es el curso totalmente completo que estamos comenzando este 18 de febrero. Comenzamos con las clases tanto para presencial y virtual en esas fechas, ¿sí? Y bueno, por llevar la capacitación en 5 días se le otorga 50 horas de certificación en convenio con la Universidad Mayor de San Marcos. Te entregamos el certificado a los presenciales el último día de clase, y para los virtuales se envía el certificado en físico a la dirección que ustedes nos indiquen cuando se inscriben en el curso, ¿sí? La entrega para los virtuales es de 3 a 6 días hábiles como máximo la entrega del certificado a domicilio. Nuestro medio de envío para los virtuales trabajamos con Olva Courier. Ahora, la capacitación del curso de cierre contable en el CIAF es sumamente práctico. Cada participante presencial va a tener una laptop por alumno con la instalación del Demo CIAF 2020 actualizado para que puedan tener la capacitación totalmente práctica, y los alumnos virtuales van a tener ya previo, antes del inicio de clase, la instalación del Demo CIAF en su PC en su domicilio, ¿no? Para que puedan tener la capacitación práctica. Comenzamos el martes 18 de febrero hasta el sábado 22 de febrero. Son 5 días de capacitación que van a tener por la clase de martes, miércoles, jueves y viernes, ya que son clases seguidas, en el horario de 6:45 a 9:15 de la noche. Y los alumnos, el último día de clase es el sábado 22 de febrero de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Y los alumnos virtuales tienen el mismo horario, ya que tanto las clases presencial y virtual se desarrollan en el mismo horario. Si supongamos un presencial no pudieran venir a la clase un día presencial, no hay problema, porque esa clase la pueden ver en su aula virtual desde su casa, desde la comodidad de su casa, y retomar sus clases presenciales al día siguiente. ¿Y qué pasa con los virtuales? Los virtuales, si no pudieran ver una clase en vivo en ese horario, no hay problema, ya que las clases quedan grabadas en el aula virtual para que lo descarguen, y al finalizar cada sesión se va a colgar en el aula virtual. Quiere decir,
finaliza la primera sesión, se cuelga en el aula virtual automáticamente máximo 3 minutos, ya lo tienen en su aula virtual para que puedan ver la clase, repasarlo, si es que perdieron una hora de clase y van a poder ver toda la clase completa en su aula virtual. Tanto los alumnos presenciales y virtuales resuelven las evaluaciones por el aula virtual y en la parte de las pestañas de evaluaciones pueden ver la nota de promedio que sale en sus certificados, ¿no? Y bueno, ya les había comentado cómo es la modalidad presencial, lo desarrollamos aquí en Lima, en INSE, a la altura de la cuadra 21 de la avenida de Arequipa, se encuentra nuestra institución Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Para los alumnos virtuales, al inscribirse se le crea un usuario y contraseña para que por ese medio puedan ver su clase virtual y tener la clase en vivo, ¿sí? Y bueno, tenemos una súper promoción para todos los alumnos que vean el seminario el día de hoy con nosotros, dejándonos sus números en la parte de abajo en los comentarios. Tienen un descuento especial de cancelar hasta el día 15 de febrero, un descuento especial tanto para presencial y virtual de 40 soles. Pueden comunicarse a estos números que aparecen en pantalla, llamándonos o escribiéndonos al WhatsApp para obtener la promoción del descuento y lo cancelen hasta este 15 de febrero. Participa en el curso y te instalamos gratis el demo SIAF. Tiene soporte continuo en los alumnos presenciales con la instalación del demo y los alumnos virtuales también tienen instalación totalmente gratis del demo SIAF en su plataforma, en su PC de su domicilio, ¿no? Y si no pudieran instalarlo, nosotros les ayudamos, el área de soporte técnico le ayuda con la instalación. Bueno, ahora sí, los invitamos y esperemos contar con su participación para este inicio del 18 de febrero que está comenzando el curso de cierre contable en el SIAF, para que ustedes puedan elaborar y saber cómo presentar este cierre contable que ya en marzo lo tienen que presentar. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.